hay que entender a detalle este fenómeno de la gentrificación, sobre todo conocer las soluciones de un tema que no solamente ocurre en la Ciudad de México, ya le decía usted, mientras usted está viendo Horizonte H esta mañana, este tema lo están discutiendo al mismo tiempo en Nueva York, en Berlín, en Barcelona, en París, en Tokio, en Shanghái. Recibo aquí en el estudio de Heraldo Televisión a Paulo García, diputado local de Morena, y a Diego Garrido, diputado local del PAN. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Héctor. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias. Es un tema que hay que entrarle, hay que discutir y sobre todo, compartíamos con la audiencia de Horizonte H, hay que ir revisando y tener muy claras las soluciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, Paulo, como vocero del grupo parlamentario de Morena, aquí en la ciudad, obviamente, ¿cómo lo están viendo? Bien, primero hay que reconocer el problema, la gravedad de la situación. La gentrificación es este fenómeno que a partir de la especulación se eleva el valor del suelo en las diferentes colonias. Eso produce el encarecimiento de los servicios y del costo de la vida y termina por expulsar y desplazar a los habitantes originales. Este es un fenómeno que lo hemos manifestado con toda claridad, lo ha hecho la jefa de gobierno, del que nosotros estamos en contra y que tenemos que establecer políticas para evitar que se siga expulsando a la gente de las colonias. Investigadores de la UNAM calculan que son 20,000 personas año con año que son desplazadas, expulsadas de la ciudad. Y es un problema que atañe a todas y a todos, actores sociales, a todos los niveles de gobierno. Entonces nosotros estamos empujando una serie de diálogos con la sociedad civil, con los académicos, para poder fortalecer las políticas que ya instrumenta el gobierno de la ciudad y evitar este fenómeno que avance. Muy bien, ahora vamos a entrar en detalle. Diputado Diego. Sí, primero decir que este problema no es culpa de la clase media que con mucho esfuerzo logró comprar un departamento en estas zonas, en esas colonias, ni de quienes ya tenían un patrimonio en estas colonias. No es culpa tampoco de las plataformas que están ofertando simple y sencillamente espacios para renta temporal. Incluso la propia hoy presidenta en 2020, hace 5 años, invitó a Airbnb a generar esta plataforma e invitar a extranjeros a vivir aquí. Y tampoco es culpa de los extranjeros, no es culpa de los gringos como de forma errónea mandaron estos grupos de choques, los grupos de Morena y del gobierno para manifestarse en contra de la gentrificación. Es un tema que viene desde hace 28 años, que viene gobernando también el mismo grupo político esta ciudad, y hace 28 años justamente se generó esta gentrificación. Simple y sencillamente con el tema del bando 2 que justamente el expresidente López Obrador emitió y hubo ahí... Cuando era jefe de gobierno. Cuando era jefe de gobierno, emitió el bando 2. Ese bando 2 decía que solo se podría construir en alcaldías centrales como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, dejando al resto de las alcaldías sin oportunidad para efecto de que los constructores, los desarrolladores, construyeran vivienda digna, vivienda asequible, vivienda para todos. Y este fenómeno fue provocado por el propio gobierno. También porque no hay inversión. ¿Por qué todo el mundo quiere vivir en colonias bonitas que, por cierto, son alcaldías gobernadas por la oposición, por el PAN? Porque hay buenos servicios. Hay infraestructura de banquetas, de calles, de luminarias, de buenos parques. No falta el agua, no falta el servicio de recolección de basura. Hay seguridad incluso. Sí. Todo el mundo quiere vivir en colonias bonitas. ¿Y por qué no quieren vivir en barrios de Iztapalapa o de Gustavo Madero? Porque no hay infraestructura. En estos 28 años, este gobierno, este mismo grupo político, debió de invertirle para construir 100 condesas, 100 colonias romas en Iztapalapa o en Gustavo Madero o en Tláhuac. Y a la falta de inversión es lo que nos ha llevado a llegar a este punto en donde todo se está concentrando en unas alcaldías. Gracias, diputado. Gracias, Diego. Paulo, por referencias directas, nada más deja aclarar un punto. Sí. Mencionaba el diputado Diego Garrido que la movilización para ir a lo más inmediato el fin de semana, ¿sí lo auspició Morena? Falso, absolutamente. ¿Morena está detrás de esas movilizaciones? Absolutamente falso. Yo creo que es una falta de respeto para la sociedad civil que está planteando el tema. Hay que revisar simplemente en las redes sociales las expresiones. Son muchos jóvenes, también hablo en nombre de mi generación. Somos una generación que la gran mayoría pues, no tenemos un patrimonio propio, que tenemos que rentar, que muchos siguen viviendo con sus padres. Entonces también es un asunto generacional. Y nosotros obviamente vemos con mucha sensibilidad esto, pero sí aclarar de manera muy categórica que no son movilizaciones auspiciadas por Morena. Sí, por supuesto, te puedo decir, está... No, hay pruebas, bueno, hay que presentar pruebas, ¿no? Hay señalamientos directos, hay pruebas de esto, diputado. Está en las redes sociales, y no los quiero detener en señalar a Juan Pérez o fulanito
que están contratados para hacer estos grupos de choques. Sería La interesante señalar con nombre y apellidos quiénes están Lo contratados. haremos en todo caso. Si por lo supuesto. tienen, que presenten Pero las sobre todo, denuncias. no es los jóvenes que están pidiendo vivienda digna. La gente de escasos recursos que pide un espacio donde vivir, donde rentar de forma accesible. No, esta gente no está manifestándose, no está destruyendo restaurantes, negocios de mexicanos, violentando a trabajadores mexicanos y gritando consignas en contra de los gringos. Esa no es la gente que está pidiendo un cambio de modelo. El modelo que ha planteado este gobierno desde hace 28 años, insisto, ha fracasado. Y plantean continuar con lo mismo, seguir expropiando predios, atentando contra la propiedad privada, quitándoles a uno su patrimonio para construir edificios del INVI de 5 pisos, para repartirlos a sus clientelas electorales. Esa no es la solución. La solución de construir edificios del INVI para repartirlos a sus cuotas políticas, por ahí no vamos a cambiar el modelo de gentrificación. Paulo. Aclarar también el tema del bando 2. Para cualquiera que estudie este fenómeno de la gentrificación, no me dejará mentir, algo que es clave es que se pueda ampliar la oferta de vivienda asequible. Entonces es fundamental también que en zonas de la ciudad que hay poco uso habitacional, poca ocupación, se pueda ampliar, se pueda densificar algunas colonias. Esto es la única forma por la que se va a permitir que más gente viva en la Ciudad de México. Entonces el bando 2 permitió que hubiera más expansión habitacional. Aclarar que no toda construcción es especulación inmobiliaria, pero la especulación inmobiliaria sí es uno de los factores principales por los que se produce gentrificación. Y ahí están también pues, los señalamientos que hemos hecho durante años en torno al cártel inmobiliario de la alcaldía que desgobierna el PAN desde hace años, la Benito Juárez. ¿Por qué el cártel inmobiliario? Porque ahí sí son desarrolladores puntuales que les conviene que suba el valor del suelo y que con esto hacen grandes negocios a través de la omisión de autoridades como las de Acción Nacional que permiten muchos más pisos de los que están permitidos y eso va produciendo este fenómeno que expulsa a la gente de las colonias. Pues basta ver colonias que hasta hace algunos años eran mucho más económicas, como La Portales, como Nativitas, como General Anaya, y que a partir de los gobiernos de Acción Nacional se han vuelto impagables para vivir. Déjenme hacerles varias preguntas muy concretas para que la ciudadanía que nos está viendo ahora mismo tenga en claro esta problemática y sobre todo revisar las soluciones, ¿sí? A ver, tenemos entendido que para atender el fenómeno de la gentrificación se requiere más vivienda en la capital del país. ¿Correcto? ¿Qué se requiere para tener más vivienda? Es una pregunta muy conducente. ¿Y en dónde? ¿Bajo qué condiciones? En donde ya tenemos este problema, ¿hay más posibilidades de construir vivienda en la Cuauhtémoc, en Benito Juárez? Es pregunta. En Venustiano Carranza, en Iztapalapa, es pregunta. Tomando en cuenta que el gobierno de la ciudad prevé construir 5,000 viviendas nuevas para este año 2025. Pero entonces, para quienes nos están viendo ahora mismo, preguntarán, bueno, necesito la vivienda. Aquí está muy cara. En los lugares donde ya lo hemos señalado. Condesa, ¿no? El Valle, ¿qué otra? La Roma, por ejemplo. ¿En dónde? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué sí tenemos? ¿En dónde sí podremos hacerlo? Por favor, Diego. Necesitamos encontrar esquemas en donde los constructores, los desarrolladores puedan seguir construyendo vivienda. Sí, por supuesto, abriéndolo a la conversación social, abriéndolo a la participación vecinal y sobre todo dejando de poner tantas limitantes. Hoy en día, para construir en la ciudad, requieres cumplir una serie de requisitos tortuosos, una serie de requisitos administrativos y burocráticos que son muchísimos. Y justo hay que aclarar a la gente quién da esos permisos. No la dan las alcaldías gobernadas por el PAN, las da el gobierno central. Este gobierno que lleva 28 años siendo el mismo, fíjense ustedes, el otorgamiento de certificados de zonificación lo otorga la CEDUBI, la autorización de pisos la CEDUBI, el dictamen de impacto urbano la CEDUBI, el dictamen de factibilidad de servicios hídricos el SACMEX, manifestación de impacto ambiental, Secretaría de Medio Ambiente, recepción, revisión de programas de obras, Secretaría de Obras, autorización de proyectos de obra para instalación de ductos subterráneos, obras. Todos los permisos los otorga el gobierno central. Y el verdadero que se cártel cumpla. es el gobierno de la ciudad, el gobierno de Morena, que llevan años gobernando. Aquí está la ley, no la inventamos nosotros. ¿Qué hace una alcaldía? Simple y sencillamente le pide al INVEA, supervisa y hace el aviso. Y clausurar, oye, están si no violando se cumple. aquí el uso de suelo, la autorización de pisos que tú otorgaste, gobierno de la ciudad, ve y clausura. No lo hace, el INVEA no está haciendo las clausuras.
Es el único facultado del gobierno de El INVE autorizar. no está haciendo clausuras. No está haciendo las clausuras. Si el gobierno autoriza los pisos y se le da aviso de que se están violando el nivel de pisos, el INVE o el gobierno central es el que clausura. Y ante todo esto, es justamente el gobierno el que tiene toda la facultad para otorgar cuántas construcciones, qué nivel de pisos, y la solución, una de las que planteabas, es empezar a hacer más fáciles los trámites de construcción y quitar este bando 2 que generó López Obrador, que obliga solo a construir en estas 3 alcaldías que gobierna la oposición, y abramos la construcción en Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, etc. Por favor, Pablo. Todo esto que plantea Diego solamente nos da la razón, porque con el cártel inmobiliario no es que se hayan aumentado los niveles en el programa de desarrollo y ordenamiento territorial. Lo que pasó fue que se vendía la omisión de la autoridad. La ley orgánica de las alcaldías es clara. La única autoridad con capacidad de supervisar y detener una obra que no cumple con todos estos requisitos son las alcaldías. Entonces, el esquema del cártel inmobiliario justamente era vender, hacerse de la vista gorda para que no poder supervisar y parar esas obras que fueron irregulares. Entonces, porque además, algo importante, no solamente es que se construya, que se desarrolle, es vivienda asequible. Así es. No sirve de nada tampoco llenar la ciudad de City Towers, porque lejos de que resuelva el problema, lo va a profundizar. Necesitamos construir más vivienda asequible, que es lo que está haciendo la jefa de gobierno. Durante su sexenio se están proyectando 200,000 acciones de vivienda. Hay que construir más, y cierro con esto. Sí. La palabra clave aquí, querido Héctor, es planeación. Lo que produce, lleva a que una ciudad deje de tener estas dinámicas de gentrificación es la planeación, que se revisen los niveles, que se construya vivienda asequible y que no se permita, como quiere Acción Nacional, que el libre mercado y la mano invisible haga y deshaga con nuestra ciudad lo que quiera. Déjeme preguntarles 2 cosas rápidamente porque tenemos 2 minutos. Con la posibilidad de continuar este debate, insisto, en la búsqueda de soluciones para este tema. ¿Qué están haciendo ciudades como las que acabamos de mencionar? ¿No? De primer mundo, europeas, asiáticas, que tienen el mismo problema que nosotros, la gentrificación. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué podemos identificar para poder adaptarlo en la capital del país, diputado? Lo Diego. primero que tenemos que hacer es no solamente replicar las buenas prácticas que ocurren en otros países, sino también atender lo que dice nuestra Constitución. Desde 2020 nos obligaba a tener un plan general de desarrollo y un programa general de ordenamiento territorial para que la construcción en la ciudad se dé planificada, ordenada, justa, involucrando a toda la sociedad. Hace 5 años está en débito este gobierno y no lo ha hecho. Ya nombramos un nuevo titular del Instituto de Planeación y tampoco hay resultados. No hay una planeación. ¿Quién es el director? Acabamos de nombrar una titular, Ramírez Patricia Ramírez Curi, hace 6 meses aproximadamente, y está entrando, pero hace 5 años teníamos la obligación de que el gobierno enviara los proyectos. Bueno. En 2023 Martí Batres mandó una propuesta, sin embargo se cayó porque no tenía consenso, no habían consultado a la sociedad y por eso se tuvo que echar para atrás el programa. Pero lo que falta es planeación y no podemos entrar en esquemas de expropiaciones porque se están metiendo con la propiedad privada. Van 25 expropiaciones en estos 8 meses de gobierno que tiene la actual jefa de gobierno, más todas las que hubo en el sexenio pasado, en donde están expropiando porque lo solicita un grupo, un colectivo, grupos de invasores que están llegando a los predios para que soliciten la expropiación y el gobierno diga, aquí vamos a construir edificios del INVI que van a ser a precio justo para la gente más pobre, más necesitada, cuando realmente son los invasores quienes están solicitando la expropiación. Hay Ahí un también hay un gabinete gran del gobierno riesgo. central de la Ciudad de México que está atendiendo esto. Lo acaban de generar justo porque la oposición hemos denunciado que hay 28,000 carpetas de despojo abiertas en la ciudad. Bueno, Carpetas que significan que no han regresado esa casa, ese departamento a 28,000 familias. Y no queremos que el gobierno abuse de esto para hacer expropiaciones en contra de la propiedad privada. gracias, Diego. Adelante, por favor. Sí, a Pablo. ver, preguntabas qué pasa en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Viena, el 25% de la gente, 1 de cada 4, vive en el parque público de vivienda, en vivienda construida a través del Estado. Y acá, por ejemplo, en la Ciudad de México es absolutamente contradictoria la posición de Acción Nacional, porque por un lado piden más vivienda, pero de pronto, pues como bien preguntabas hace unos momentos, Héctor, pues ¿dónde se construye? Hace unos días la jefa de gobierno recuperó un predio que era una construcción que estaba a punto de caerse, que los propios propietarios pedían una salida, que estaba dañada desde el sismo, para construir vivienda pública,
y Acción Nacional salió a poner el grito en el cielo, a hablar de esto que les encanta, que el comunismo, que Venezuela, que no sé qué. Es que las expropiaciones las piden los invasores de los predios, no los propietarios legítimos, los que tienen las escrituras, sino los que entraron a la mala a esos predios. En el caso de los y el 4 gobierno predios les está dando expropiados, la hace razón a algunas ellos. semanas, Incluso fueron los propios hasta el de Infonavit está propietarios diciendo los que vayan la e pidieron. invadan. Tenemos que cerrar. Incluso el Infonavit dice vayan e invadan casas que estén desocupadas. Cierre, por favor. Con esa política no Entonces puede. es contradictorio. Entonces, a ver, ¿qué va a hacer la Cuarta Transformación? Vamos a seguir construyendo vivienda asequible, vamos a seguir regulando aplicaciones como Airbnb y el objetivo es que podamos planear la ciudad, que la ciudad crezca con criterio de interés público y no al servicio de los bolsillos de unos cuantos. Para cerrar, por favor, Diego. Concretar los instrumentos de planeación que desde hace 5 años no se han aprobado en el Congreso de la ciudad, que no los ha enviado el gobierno de la ciudad. Vamos por mayor inversión que permitan que los privados puedan invertir también para crear este otro tipo de vivienda, no solamente la de lujo como se refiere aquí el vocero de Morena, sino vivienda para todos, pero con planeación. Y también sin atacar la propiedad privada, sin que se metan con lo que es tuyo, con tu predio, con tu departamento. No nos dio tiempo de abordar el tema de la xenofobia que se generó, que detonó, que expuso la tristísima historia en contra de un policía de la Ciudad de México. Pero son fenómenos que van o son temas colaterales de la gentrificación y no podemos ignorarlo porque este tipo de situaciones no deben de repetirse. Pero ya lo estaremos platicando en otra ocasión con ustedes. De acuerdo. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias a los Qué dos gusto. diputados. Pablo García, diputado local de Morena, y Diego Garrido, también diputado local por Acción Nacional. Muchas gracias a los dos. Muy Gracias buen por día, venir. muchas gracias. Aquí estamos en comunicación.